Bueno, buenas noches, compañeros. Esta sería nuestra Bueno, reunión del día de hoy de la rama de energía. exacto. Entonces, bueno, primero que nada partamos con la tarea pendiente del paper. ¿Lo comparto o lo compartes tú? Compártelo tú. Ya, ok. Entonces, deja buscarlo. ¿Dónde lo dejé? Ramos. Esto. Acá está. Entonces, aquí compartir. Acá está. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Dale. Yo, por ejemplo, los apuntes que realicé fue que quiero ver un poco el punto 8 que hablaba sobre cómo lo hicieron, el punto 32, pero era más como puntos de referencia, me di cuenta por la bibliografía que está acá al Sí. final. Esos dos puntos de referencia me interesaron la primera lectura, en las primeras páginas. Luego, otra cosa que me interesó de la lectura es que me di cuenta de que ellos, para poder encontrar el punto de máxima potencia, no ocuparon un controlador de carga tradicional, se podría decir, sino que ocuparon un controlador de carga del tipo PWM, porque decía de que como ellos tenían un panel de 30.1 volts, y si iban a ocupar el otro, el seguidor de punto de máxima potencia no le iba a poder cundir debido al voltaje. Entonces ahí fue como algo que me llamó harto la atención de cómo ellos lo solucionaron. Y luego otra cosa que vi era que, claro, pues importa, por ejemplo, los factores climatológicos, no solo en el panel, sino también en el tema de la carga. Por ejemplo, si se va a necesitar más, o sea, en la batería y en el tema de cómo va a cargar la batería y la demanda energética también depende del factor climatológico. En donde se hace calor, también va a haber un poco de menor generación, si no me acuerdo bien cómo fue, pero hay como un factor climatológico que había que estar tomando en cuenta cuando uno trabaja con eso. Sí. Y esos son como los puntos que más anoté de todo esto en sí. Bueno, en sí el paper me ha parecido interesante para poder aprender algo un poco teórico, pero en sí no era lo que yo esperaba, para ser sincero. Yo esperaba más como algo práctico en donde me mostraran cómo ellos habían armado la estación, habían hecho las Sí, conexiones, yo algo también así yo esperaba eso, esperaba. no, Ah, no lo encontré. De hecho, hay un punto en el que mencionan el que ya al estar cargando el scooter, no sé cómo, pero intervienen de un punto en que bloquean el scooter ya para mira. que no, o sea, no se encienda. Y esa parte no alcancé como a indagarlo en el paper. Y tampoco como que encontré algo práctico que mencionaba eso. Como que me confundió. Onda, que ya de por sí teniendo esta fuente de recarga, eso ya lo entendí en parte, mencionaban eso de que bloqueaban el scooter como tal, para evitar robos y etcétera. Y eso como que me confundió un poco. Ya eso sí, yo lo entendí. Por ejemplo, mira, la estación de A ver, carga tiene que ver el panel, el banco de baterías, el controlador de carga. Y aparte del controlador de carga tenía un inversor. ¿Por qué? Porque ellos planteaban de que cada scooter tenía diferente, podría llegar a tener diferente demanda de voltaje. Entonces, para ellos evitarse la demanda de voltaje, ellos pedían de que el scooter se conecte alterna, como si estuvieran cargando desde su casa. Entonces, por ellos ponían un inversor y el scooter simplemente se conectaba. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona deja su scooter y por mientras tiene que quedarse ahí cuidando? Bueno, es un poco tedioso para la persona el no poder ir a otro lado. Entonces ellos planteaban la idea de que tú dejas el scooter cargando y retírate. Y ellos en forma mecánica, no en forma eléctrica, ponían como, por ejemplo, como en la bicicleta, o bueno, estas barandas, en donde uno podía amarrar el scooter con un candado y dejarlo ahí. Entonces, entre ah, comillas, ya, el ya, ya, scooter ya. quedaba protegido de algún robo, de alguna persona que venga y se robe su scooter. Vale. Era eso. Ah, Pero, por ejemplo, otra cosa que igual me llamó la atención de acá, y lo mencionaba, era, por ejemplo, que ellos dividían la fuente de continua. Por ejemplo, ellos tenían el panel, el controlador de carga que veía el tema de carga y descarga de la batería, pero de acá, del voltaje de 24, no me acuerdo bien cómo lo hicieron, pero ahí igual no le entendí bien yo esa parte, que ellos dividieron como en tres etapas para dependiendo del caso en donde se encontraba el scooter, pero también tenían un problema de voltaje. No sé si lo leíste tú. Creo que fue en esta parte, en este extracto.
como que especificaban que a un voltaje tenían un problema de corriente y luego a otro voltaje la batería como que no funcionaba, una cosa así. Eso sí no lo entendí yo. Esa parte de ahí como que no lo entendí bien a qué se querían referir. Ahora que lo mencionas, sí lo recuerdo, pero no le di mucho enfoque, la verdad. Como que lo dejé pasar. Ah, dale. Y yo, por Pero ejemplo, lo encontré importante porque, o sea, claro, pues, al final tomemos en cuenta que un panel y bueno, la planificación de cómo ellos ocupan los paneles, y siempre incluso eso va a pasar, es que el panel es de acuerdo a la carga, la potencia que demanda la carga. Entonces, ¿tú cómo sabes la potencia? Voltaje por corriente. El voltaje va a ser constante en la carga, pero la corriente puede depender de acuerdo a la cantidad energética que él demande. No sé si, por ejemplo, tú has visto las estufas, te dicen que cuando parte va a necesitar una cierta potencia, pero ya cuando empieza a mantenerse después de un tiempo, su potencia aumenta. ¿Y eso por qué aumenta? Porque la corriente que empieza a consumir es más y disipa más calor. ya. Entonces es algo importante a notar. ¿Por qué lo encuentro yo importante? Porque démonos cuenta, y eso incluso estaba, por ejemplo, no está en el video que mandé. Estaba en otros videos que, por ejemplo, a lo que vi, ya más en forma práctica, las personas ocupan los paneles, no ocupan un controlador de carga, pero sí ocupan un regulador de tensión. Que por ejemplo, si acá es 6 y bueno, para nuestro caso que es un cargador de celulares, acá llegaría una especie de switch de 5 voltios, Sí. y luego vendría la batería, y luego vendría el tema de conectar la carga. Pero ellos igual te dicen que este regulador depende también de una cierta corriente. Tú no le puedes demandar más de 1 amper. Y si tú, por ejemplo, conectas baterías en paralelo, obviamente te va a demandar, puede que en algún momento demande más de 1 amper y acá ¡piu! Se quema. Entonces, algo como a considerar. Por eso igual encontré importante un poco esta parte y traté de entenderla, pero no la entendí muy bien. Aquí, ¿qué quisieron hacer ahí con respecto al tema de corriente? Mm. Mm. Bueno, eso con respecto al paper, ¿algo más que quisieras comentar? Em, no mucho, o sea, de lo que más me llamó la atención fue cómo lo plantearon al inicio del hecho de que ellos querían mejorar en sí o promover en sí el estado de no contaminar más el medio ambiente. O sí, esa era la problemática que ellos querían solucionar, onda, que mediante scooters, o sea, ya no ocupar tanto la movilidad mediante un vehículo, sino que ocupar, no sé, po, bicicletas electrónicas o tipos de scooters en sí y ocupar este tipo de fuente de recarga para que lo ocupen. Y la verdad me llamó bastante la atención. Y además que como tal es algo bastante innovador que cualquier tipo de persona se vendría interesado. Claro, a mí igual me gustó, por eso yo esperaba, bueno, por eso tal vez sea un poco pesado, pero por eso yo sentía, yo esperaba más del paper. Yo esperaba como, no sé, algo más conocimiento, pero lo veía más así. Pero sí, a mí igual me interesa esa parte de cómo ellos plantearon y de hecho me gustó leerlo también porque si te das cuenta, para poder pedir nuestro informe de materiales, ahí también tenemos un argumento, que es el tema del cambio climático, que es un Exacto. problema a nivel mundial. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Usando energías renovables, pues, no usando energías que contaminan. O sea, energías no convencionales, si lo que se llama. Eh, bueno, eso sería, ¿no? Ahora, yo quería aprovechar, Sí. antes de que igual se nos pase el tiempo, como mencionaste, tienes que retirar. Si tú viste algún video práctico donde poder hacer ya algo más práctico, algún video o algún paper que hayas leído por tu Yo parte. miré un video del mismo autor que tú publicaste en el grupo, Ah, del Charlie. de que sí, él, el mismo, pero esta vez ocupó, o sea, ocupó el anterior invento para ocuparlo en una bicicleta, que mediante la bicicleta, mediante el movimiento de la bicicleta, este aparato se me olvida el nombre, pero El es un Dínamo. aparato que, ¿cómo? El Dínamo. Sí, ese, mediante el dínamo, generaba cierta energía que esa, mediante el aparato anterior que ya tenía, que eran las celdas fotovoltaicas, y adaptarlo ante eso y poder modificarlo para el celular, para cargarlo en el celular mediante el movimiento. Y yo lo encontré bastante innovador y bastante bueno, porque onda,
promueve el ejercicio y fuera de eso también puedes recargar tu celular. Mira, yo ese proyecto lo hice para introducir a la ingeniería. Sí, wow. Y así que te puedo decir que ese proyecto funciona. Nosotros lo hicimos con los compañeros en ese año. Ahora, el mismo Charlie lo comenta, po. La problemática está en que cuando tú quieras cargar tu celular, ahí tienes que pedalear como loco, pues, así, ¡ah! Tienes que andar como bien rápido para que también eso es lo que importa en la corriente, pues, men. Porque, por ejemplo, cuando tú cargas un celular, te demanda un cierto amperaje, pues. Pero lo ideal, y eso incluso lo planteaba el Charlie con los paneles, es que el panel no te da medio amper, po. Te da como 0,1 amper, 0,05 amper. ¿Y eso qué produce? Va a cargar el celular, pero se va a demorar una eternidad en cargarlo. Y ahí es donde, Sí, donde nosotros tenemos que trabajar, si te das cuenta. Ahí es donde empieza ya la parte de academia, que se le podría decir, de empezar a innovar y ver cómo. Y por ejemplo, ya Charlie nos daba una solución de poner paneles en paralelo, pero nosotros tendríamos que ver tal vez una solución un poco más electrónica, tal vez, o una parte eléctrica, en donde esa corriente pequeña que nos da, ver la manera de amplificarla o también ver la manera de usar paneles. Bueno, ahí tenemos que trabajar, ¿no? Ahí tenemos que ponernos a pensar cómo lo podremos solucionar para poder hacer que la corriente no sea tan pequeña y que sea grande y que podamos ya llevarlo a algo tangible, algo real, un proyecto más llevado a lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, para eso, yo estaba viendo acá unos videos en internet, no lo encuentro ahorita. No sé si tú, aparte de él, has visto otro, porque, por ejemplo, a mí me gustaría combinar el que tú dices, el del dínamo, pero de sacar su circuito, la parte donde, no tanto el puente rectificador, ¿no? Aunque igual podría servirnos, pero sacar la parte desde el puente para atrás, el juego de condensadores y resistencias, para poder mantener el voltaje en 5 voltios. sí, sí. Ahora Y que a lo menciono, eso, empezar a investigar con respecto a fuentes conmutadas para poder hacer la regulación de tensión, pero no con un regulador lineal, sino con una fuente conmutada. Entonces ahí vamos a perder, no vamos a necesitar tanta, o sea, no vamos a perder energía en el cambio de voltaje, vamos a poder aguantar un poco más. O sea, me refiero a, no lo vamos a disipar en calor, a eso voy, ¿ya? Sino que lo vamos a aprovechar un poco su energía, y si no me equivoco, eso se hace con fuentes conmutadas. Entonces, ahorraríamos un poco de energía en la bajada de voltaje o en la subida de voltaje y mantendríamos los 5 voltios por medio del juego de condensadores que nos presenta Charlie. Y eso ya más o menos sería una primera base de cómo cargar nuestro celular. Ahora, si te das cuenta, y eso por eso me gustaría empezar a visualizar más esa parte práctica, es que podemos reemplazar o bien el dínamo o bien el panel solar. Claro que tendríamos que tomar en cuenta que si tomamos el dínamo, a la entrada le ponemos el puente rectificador. Y si usamos el panel lo metemos directo nomás, antes del regulador. ¿Me entiendes o no? sí, 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 te comprendo. Dale. ¿Qué te parece esa idea? Me parece buena. Onda, pero si reemplazamos al panel por el dínamo, eso fue lo que planteaste, ¿no? O sea, yo digo que esta semana podríamos trabajar un poco en el circuito y ver la manera de cómo mantener 5 voltios y cómo el regulador hacerlo con fuentes conmutadas, no con un regulador lineal. Porque mira, el Charlie, ¿dónde está el Charlie? A ver, voy a compartir la pantalla mejor. Ok. Eh, mm, Aunque si bien el circuito de Charlie creo que se podía llegar a mejorar todo esto. Sí, él lo hizo muy rápido Sí. y muy simple, lo más simple posible. Ujú. Ah, espérate, también hay una página que me gustaría que lo vieras. A ver. Es la página en que encontré igual, antes de que se me olvide compartirla. Estaba buscando deseos de Avalpan. Esto, y que por ejemplo él, antes de ponerse a pensar en esto, él ocupaba igual un panel solar, po. Pero el panel solar, ¿en este circuito? Mira.
Entonces, por ejemplo, acá lo bueno es que él nos mostraba integrados, o sea, ya una placa electrónica hecha que uno puede comprar y de hecho nos serviría, en donde acá, en vez del USB, pondríamos el panel, ocupamos la placa que te digo que ya estaría hecha y que en esa parte tal vez mejoraríamos un poco lo del Charlie, y a lo eso cargaríamos la batería. Y claro, el condensador más que nada por un tema de... O sea, esta es la batería y luego las salidas. Entonces, esa página, Elect GBL, para que igual lo vayas viendo y a ver si encuentras otro también. Y así vamos de una vez viendo la parte práctica, po. ¿Qué te parece? Ok, me parece bastante interesante. ¿Podrías enviarme ese link para...? A ver. El que estaba viendo era otro, para que lo veas de cómo el caballero eh, ocupaba los paneles. Esto, po. ¿Cómo están, chicos? Disculpe la demora, estaba haciendo algunas cosas en mi casa. Este creo que era el que vi. Hola. Ese también es otro. Me lo voy a mandar por el chat. Ok. Ah, qué buena, están viendo Arduino con alimentación solar. Genial. Sí. Claro, esa es la idea, po. Pero ahí da paso por el grupo de energía nos tenemos que dedicar a esto. Y mira, te das cuenta que acá, por ejemplo, este video, ¿por qué igual me llamó la atención? Porque acá tendríamos un panel pequeño, tal vez necesitaríamos un panel grande para poder empezar, y un diodo por el tema de que la corriente no se devuelva. ¿Te acuerdas cuando leímos un poco el capítulo del Perpiñán, que decía de los diodos de bypass? Sí, sí, Ya, me acuerdo. aparte de los diodos de bypass, hay otro diodo que se pone en los paneles que se llama el diodo de bloqueo. Y eso tiene que ver con un tema de la corriente. Como dice él, y ahí para que lo veas después, en un principio el panel, cuando haya sol, actúa como batería, o sea, como fuente. Pero cuando no hay sol, el panel actúa como carga. Por lo tanto, si tú cargas esta batería y lo mantienes conectado sin este diodo, la batería se va a devolver y va a ver a esto como una carga y va a empezar a alimentarlo. Pues por eso se deja ese diodo, por si acaso. Y este transistor es el que te, visto, el que te digo, y he visto que ocupan harto para armar circuitos de este tema, ¿no? De cargar baterías. Y esto es más que nada para luego sacar la salida. Aunque acá yo me gustaría agregarle lo que nos plantea eh, él, esta página 5, él. Este es el primer video que vi y acá me gusta algo que él menciona. A ver. Acá creo que él lo menciona. Eso. Eso es lo que, bueno, igual voy a compartir el link para que lo vean. Ok. Y ya la próxima semana vamos de una vez. Oh, no, ¿qué hice? Oh, ¿qué hice? Ahí lo mandé el chat. Ok. ¿Y dónde estaba eso? Eso. Entonces, mira, ahí les dejo un poco de tarea tal vez, que vean los videos, pero miren, acá lo que me gustaría agregar, y por eso también lo menciono, es que si se dan cuenta, pasan dos cosas, y eso igual en el paper lo leí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú cargas el scooter y más encima lo tienes andando? ¿Te acuerdas qué pasaba en ese problema, Alex? Mm, no, la verdad no mucho. Ya, eso pasa porque de hecho eso no lo menciona mucho el paper, po. ¿Por qué no lo menciona el paper? Porque el paper se libra de ese problema. Porque tú cuando vas a cargar el scooter, tú no lo vas a ocupar. Pero nosotros no vamos a poner este cargador solar para un scooter o algo que no va a dejar de funcionar, sino que el cargador solar lo vamos a tener, por ejemplo, ya sea para alimentar un Arduino, para alimentar un SP, para alimentar una pantalla que va a estar en luminaria pública, y esa luminaria pública sí va a tener que mantenerse encendido en algún momento. Entonces, ahí es donde tal vez conviene tener el regulador de carga, porque el regulador de carga tiene un circuito electrónico que tiene la capacidad de, cuando la batería tiene energía, no le manda energía y la batería se va descargando.
pero cuando la batería ya empieza a llegar como a un límite tope en donde se está descargando, le corta la energía y le corta la energía a la carga. Entonces, la carga deja de funcionar y empieza a cargar la batería, ¿ya? Entonces, parecido a eso, la persona de acá del YPL plantea, entre comillas, este transistor. Y este transistor actuaría como ese switch, que cuando yo estoy cargando la batería, la carga, que en este caso pongámosle el Arduino, ya no va a poderse alimentar, va a tener que apagarse. Y cuando la batería ya está cargada, cierra la parte del panel y prende la parte del Arduino. Y ahí no hay ningún problema. Ahora, para que sepan, el problema, ¿dónde pasa? El problema pasa en la batería, porque si yo le estoy cargando y yo le estoy dando alimentación, o sea, le estoy cargando y descargando, las baterías sufren un daño, ¿ya? Entonces, para evitar ese daño y esa protección es que se hace eso, se pone primero, o bien se carga o bien se descarga, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería todo lo que yo he estado viendo. Eh, no sé si alguno quisiera comentar algo más. Creo que he hablado mucho igual yo. Dejo ahí el Yo, micrófono. eh, igual tengo algo que mostrarles, chicos. No sé si puedo compartir pantalla. Igual tiene Em, relación con esto. yo me tengo que retirar, chicos, lo siento. Tengo otras cosas que hacer. La verdad me hubiera Ah, ya, gustado ok. continuar aquí informándome con ustedes y todo, compartiendo más información, no sé, pero no puedo. Tengo otra cosa que hacer, lo siento. Alex, Me tengo antes que de Ah, ya, retirar. ok. y Steve, antes de que se vaya Alex, fijemos una tarea de esta semana. Ya cumplió una tarea del paper. Ahora esta Dale. semana, ¿a qué nos vamos a dedicar? Tomen en cuenta el siguiente punto. Perdón, Alex, dame unos 10 minutos más, por favor, Alex. Ya la Ok. academia, ya hemos pasado como 2 semanas juntándonos y ya aún no tenemos algo práctico. Y eso es preocupante en el sentido de que no estamos haciendo, o sea, nos estamos invirtiendo en capacitarnos, en nivelarnos, pero también tenemos que empezar a hacer algo práctico, ¿no? Porque eso es la academia al final. Entonces eso me está preocupando y me gustaría que por lo menos en estos 5 minutos lo discutiéramos. ¿De qué vamos a hacer con respecto a lo práctico? ¿Qué proyecto podríamos plantear? Alex, antes de que Mira, te vayas. si no me equivoco, estaba el otro proyecto que era algo sí, que ya habíamos visto en el ah, como proyecto en sí. Aparte de este del scooter, había otro, que no me acuerdo bien cómo era el nombre en sí del proyecto, pero ese contenía varias cosas que podríamos hacer. Podríamos encargarnos de leernos, además de investigar sobre esto de los circuitos que tú planteaste. Yo creo que eso sería como un progreso, ¿no? Porque si ya nos animamos a hacer algo como cargar un celular con un panel, nos serviría bastante esa información. Dale. Miren, yo propongo Steve, ¿algo que mencionar? Algo es igual corto para poder ver el tema de Alex. Sí, mira, más que nada el tema, vamos a orientarnos entonces a cargar celulares dentro de la universidad y tengo una idea que aparte de cargar celulares, también se puede tener como un foco LED arriba de ese lugar, cosa de que las personas que vayan a ese lugar tengan como un lugar donde sentarse, que esté Pero más iluminado específico, Steve. con paneles solares y cargarse el celular. Eso igual quería plantear. Ya, eso lo vemos tú y yo, Steve, porque igual el tiempo de Alex. Ya entonces, miren, yo planteo esta tarea para la semana. Como ya vamos viendo desde que el cargador del celular, bueno, más que cargar un celular es cargar una batería, ese es el punto, cargar una batería. Entonces, Sí, en todo veamos, caso. más que leer, o bueno, leamos, eso no les privo, eso ya yo siento que es disponibilidad de cada uno lo que es leer, pero ya para la siguiente semana, por lo menos que cada uno traiga un proyecto ya. Y vamos a necesitar una lista de materiales. Y eso también ya es algo bueno, porque si ya vamos a necesitar una lista de materiales, quiere decir que ya vimos un proyecto y acá el próximo viernes lo vamos a discutir y vamos a ver qué circuito armar, eh, qué video plantearlo. ¿Ya? ¿Les parece eso mejor para la próxima semana? ¿O mucha ¿Crees? tarea? Es que, es que, mira, si vamos a lanzarnos directamente a hacer el proyecto, yo encuentro que sí o sí van a haber como fallas en tema de conocimiento. No sé, de bien tener una idea de qué hacer con un proyecto o tener ya una meta como proyecto, lo encuentro bien. Pero sí o sí en el trayecto de hacerlo, yo encuentro que va a haber como
pequeños vacíos en el que no vamos a saber qué hacer. Es que eso es lo que quiero llegar, Alex. Quiero que encontremos esos vacíos. ¿Por qué quiero que encontremos esos vacíos? Si es Porque, así, onda, si ir avanzando y no sé, pues si tenemos un pequeño desliz de que no sabemos, investigamos y lo resolvemos, si es así, ir avanzando de a poco, yo lo encuentro perfecto. exacto, a eso voy yo, Alex. Por esa razón me gustaría que la próxima semana ya más o menos los tres tengamos, bueno, ahorita lo sería, como vamos a trabajar un poco a distancia, ¿no? Sería que cada uno en la próxima semana traiga un proyecto, ya vamos a visualizar, y ahí nos decidimos, por ejemplo, ya Ron trajo este proyecto, Alex trajo este proyecto, Steve trajo este proyecto. Veamos cuál nos ve más conveniente, cuál nos da más facilidad a los tres, y ya trabajamos en ese proyecto. Y claro, van a haber huecos en donde no vamos a saber más o menos qué hacer, pero ahí vamos a investigar, pero también vamos a avanzar. Eso es lo importante, avanzar, no quedarnos pegados en tan solo teoría, si me dejo entender. ¿Ya? Ya, Entonces, hagamos ok, eso. perfecto. Perfecto, entonces, ya. Entonces, Ya. quedamos de acuerdo en eso, compañeros. Alex, muchas gracias por tu tiempo. La próxima semana, entonces, traigan su proyecto con su lista y vamos analizándolo. Alex, muchas gracias por tu tiempo. Ah, la lista, Alex, te Gracias la a mando al tiro. ustedes, chicos. O te la Ah, mando ok. por WhatsApp mejor. Sí, mejor, mejor. Ya, dale. Ya. Chao, chicos. Chao. Alex, Hasta la próxima. un Muchas gusto, cuídate. gracias. Bye, bye. Nos vemos la otra semana. Ya, Steve, entonces quedamos tú y yo. Dime, ¿qué proyecto querías mostrar tú? ¿Qué pasa? Disculpa, quería mostrarte algo, mira. Lo que Dale, pasa es que bien, para compartir. estaba viendo unas instalaciones en un sector que voy a instalar unas cámaras. Ya, Y qué es lo que pasa, que mientras fui caminando por las calles del sector, me pillé algo que me llamó la atención, le saqué una foto y te lo quería mostrar. Mira, dale. deja compartir un poco la pantalla. A ver, ¿Puedes compartir? Sí, estoy ya, viendo la pantalla. ya, ya, mira. Estaba viendo acá, pasé por la calle, saqué una foto, se la mandé a mi tío, porque mi tío igual Ya, está interesado en esto. Mira, acá hay una luz LED, pero de la calle, ¿ya? Está bastante bueno, pero no me fijé en el que está acá, me fijé en el que está mucho más arriba. No sé si se alcanza a ver el que está acá. sí. De hecho, Steve, Sí, lo que yo te sí, sí, proponía en un principio era eso, esas ampolletas que me refería. Y según estaba claro. averiguando, esas ampolletas tienen un como balastro electromagnético. Y ahí hay que averiguar bien porque mira, en un video yo vi que la persona dice que lo conectan directo a la red, lo conectan a 220, pasa por un rectificador, pasa por un balastro electromagnético y luego sale 230 volt de continua. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver bien, y por eso estoy empezando a cotizar, porque igual Mm, pienso comprar uno, pero como el que está ahí arriba, uno chiquitito para meterle mano. Porque mm. vi también que hay otros que son más pequeños, que tú lo conectas a 24 voltios y lo amplifican el voltaje. Pero lo que es raro es de dónde sacan la corriente, pues eso igual me preocupa, por la Mira, conexión de los LEDs. Entonces, por eso ya, quisiera ver la posibilidad de tratar de comprar uno de esos y desarmar para ver cómo es un poco su circuito. Y lo que me gustaría agregar, y de hecho no sé si te has dado cuenta, en los mm. malls chinos venden esto, este como el primero que tienes acá y el que está arriba, pero más pequeño. Y le ponen como eso, le ponen un sensor PIR y le ponen como un control remoto. Pero a lo que estaba viendo en los videos de YouTube, el control remoto lo hacen simplemente con un infrarrojo. ¿Lo viste? Sí, sí, mira, si Entonces hoy no, día no tuve tiene uno de esos mucha, en mis manos, mira, entonces no tiene como en sí mucha ciencia en parte de control. mira, Pero ahí sí está el control, mira, sí, pues eso mismo. ¿viste? Sí, sí, sí lo vi, men. Y de hecho, Y por eso ese, mismo te digo, en internet te enseñan cómo manejar ese control con el Arduino. mira ahí, Pero lo que me tiene, como digo, lo que me tiene preocupado de eso es el tema de la alimentación. Eso a mí me tiene preocupado. Porque ya si mira, vamos a comprar uno y lo vamos simplemente a controlar por, pongámosle Wi-Fi, se vería bueno, sí, no es que no, me gustaría, pero igual como que siento que queda chico. Me gustaría como ya mira, nosotros que hagamos uno. te quiero explicar algo. Ya, dale. Ya, este proyecto que nosotros estamos viendo, lo hablé con mi tío ingeniero en informática y en electrónica. Lo hablé con él y él ya tiene como 40 años, 50 años, es de la vieja escuela. Y siempre se ha interesado en está como siempre agarrado de la última chupa al mate, como se dice.
Entonces le pregunté y me dijo esto, mira, acaba de instalar, me dijo, una luz LED bastante, de 20 watts, pero era de 12 volts. ¿Podéis creerlo? 12 volts. Y yo dije, ¿a dónde? ¿Cómo va a ser de 12 volts? Mira, no. Y no le creía. Y me dijo que ni siquiera lo tenía conectado a los 220. ¿Sabes dónde lo tenía conectado? A solamente un panel solar. Y estaba en 12 volts y más encima que tenía un timer. O sea que de las 6 de la tarde se encendía hasta el otro día a las 6 de la mañana. Mira, te lo voy a mostrar. Ese que está ahí, mira. Lo tiene entre dedos, mira. 200 watts, perdón, mira. ¿Veis o no? Ya, pero mira, a ver. ¿Como 200 watts o 20 watts? No, 200 watts. 200 watts, perdón. Ese que está acá es de 200, el que tiene otro más chico. Esos son de 20. Pero este es de 200, mira. Deja ver si te muestro uno mejor acá que tiene. Consulta te dejó desarmarlo. No, él lo tiene en Santiago. Él me lo estaba mostrando de Santiago. Mira, ahí está. ¿Lo estás viendo? Sí, es que como te digo, men, Mira, mira, eso, mira, ahí eso está el panel. pasa, mira, eso pasa para que lo vayas viendo. Averigua lo que es un balastro electromagnético, ahí me vas a entender más. Porque eso pasa con un balastro electromagnético. Un balastro electromagnético hace que la corriente, que es pequeña, la va como amplificando. Entre comillas, no es eso, pero más o menos hace eso. Antes los balastros eran magnéticos porque ocupaban la ley de Ampere, ¿ya? Pero el problema con eso era Balastro. de que, sí, balastro. Antes los balastros eran Voy a magnéticos. buscarlo. Y ¿Ya? mira, los balastros magnéticos son, ¿cómo decirlo? Bueno, yo de hecho, para máquinas, yo me acuerdo que hicimos una mega tarea, que era hacer un electroimán. Y yo, para sacar el núcleo del imán, o del electroimán, el núcleo magnético, yo lo saqué de un Ujú. balastro magnético, porque tenía la propiedad de que por lo menos las láminas tienen algo de ferrita, va a ser algo bueno. Tenía algo ya de un material que podría conducir el magnetismo. Entonces yo me acuerdo que ahí vi todo ese tema. Y por ejemplo, lo que tienen estas cosas, eso que tú me muestras, ¿por qué tienen tanta corriente o por qué pueden conducir demasiada corriente? Tiene que ver con eso, con el balastro, si no me equivoco. Pero como te digo, hasta donde yo he visto, bueno, y eso he sido tan solo por internet, pero tú sabes que a veces internet dice muchas cosas, pero no son realmente ciertas. Por eso yo quiero Ah, desarmar uno. Es ese tema, po. Si realmente tiene un balastro, ¿qué circuito tiene? O lo otro que puede ser es que desde el panel tiene un amplificador de un juego, como decía el Alan, pues tiene un juego de transistores que te amplifican la corriente, ¿cachai? Y no tiene nada como un balastro. Pero eso ya es desarmándolo, ver su placa. Porque o lo otro también que puede ser, ¿cachai? Es el tema de la batería. Ahora, el tema del temporizador, Steve, eso en sí tiene que ver con los timers. Incluso el propio Arduino puede funcionar como un temporizador. Eso es programación más que nada, eso no tiene mucho ya ahora en sí complejidad, ya que han sacado varias librerías para poder hacer eso. Pero donde te digo, ¿a dónde me gustaría llevar ese proyecto que tú dices? Al Internet de las cosas. No a un sistema aislado por control remoto, sino un sistema controlado por Wi-Fi o controlado desde el celular, pero tampoco por Bluetooth. Sería lo ideal por Internet. ¿Por qué no Bluetooth? Porque el Bluetooth siempre es limitante, ¿no? O sea, si estás Igual, Robert, cerca, te digo obviamente. algo. Dime. Yo creo que, mira, imagínate que uno de estos esté en biblioteca, afuera, ya, y esto sea solar y esté independiente de los 220. Ya, genial, funciona. Y ahora, ¿cómo lo conectamos, digamos, al edificio de ingeniería eléctrica? ¿Cómo lo conectamos? Nosotros decimos de repente por Wi-Fi, ¿cierto? Pero yo creo que es mucho mejor un GPRS, instalarle un chip SIM, una tarjeta SIM, que sea 3G, 4G. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los datos se van a Internet y de Internet se van a un servidor. Y ahí no solo recopilamos los datos. ¿Me entiendes? Ya, es que yo te digo Wi-Fi, ¿por qué? Porque mira, de hecho, por eso te digo, estamos pensando de la misma manera. De hecho, en la universidad, lo que tienen ellos es lo que tú me estás mostrando, pero no lo tienen con ese control, con esa autonomía, solo tienen una programación, ¿ya? Y esa programación, como te digo, una vez me dijeron que a veces llega a fallar por un tema de tiempo de la luz. ¿Te acuerdas lo que veíamos en el Perpiñán? Que el movimiento aparente del Sol, ya eso igual influye, po.
Y tiene que ver con que a veces se oscurece más antes o más temprano y a veces los guardias tienen que prenderlo porque como se oscureció antes y la programación estaba fijada para otra hora, entonces tienen que prenderlo. Entonces lo ideal sería que ellos desde su computador, ¡pum!, un botón, se prende tal ampolleta de tal sector. Ahora, ¿por qué Wi-Fi? ¿Y por qué no GPRS, como tú dices? Bueno, igual GPRS igual puede ser lo mismo porque al final igual va a llegar el Sí, Wi-Fi. Pero ¿por qué Wi-Fi? Porque dentro del edificio y dentro de la universidad hay Wi-Fi. O sea, la universidad tiene Wi-Fi. ¿Me entiendes? No está como limitado a una zona extrema para ponerle un chip y que el chip compre, o sea, que el chip se conecta al satélite y del satélite lo mande por Wi-Fi. O sea, eso es como ya para sistemas aislados. o sea, el chip que yo estoy proponiendo no se conecta al satélite, no es satelital. Es un chip que se conecta a las antenas de internet móvil 3G, 4G. Pero es un SIMPO, ¿no? Del SIM Sí, 800L quieres ocupar. una tarjeta simple. Pero es que eso mismo te digo, po, pero para el SIM 800L ya es también como para lugares externos, po. Y el punto sería que tendríamos que hacer un puente tanto del SIM para el Internet y del Internet a la base de datos, po. En cambio, con el Wi-Fi ya saltamos al Internet y a la base de datos. Son dos pasos. A eso voy yo. Pero eso, como te digo, todo eso ya en sí no es un tema tanto de energía, si te das cuenta, es un tema de programación. ¿No? Si tú quieres, De lo dejamos así. conectividad. Es un tema de conectividad eso. Donde nosotros ahorita nos tenemos que enfocar, y por eso estoy como queriendo ver, comprar uno de esos para desarmarlo, es qué panel necesitamos para esa potencia. ¿Me entiendes? Para nosotros hacernos nuestra lámpara. ¿Por qué? Claro, Porque hay mira, un cálculo eléctrico para eso. claro, o sea, es que por eso, el Perpiñán, ¿qué nos dice? Perpiñán nos dice que para poder calcular un panel, nosotros necesitamos saber la potencia de la carga, o sea, en este caso la potencia de esa ampolleta. Y de acuerdo a esa potencia, uno calcula el panel y también va a calcular el tema de los controladores de carga y todo lo demás, ¿ya? Eh, entonces, todo eso, primero necesitamos saber cuánto es la potencia que nos demanda realmente la carga, po. Y ojo que, mira, por eso también me gustaría como desarmar uno. ¿Por qué? Porque lo ideal sería, uno, la potencia de los LEDs, dos, la potencia de los sensores, que tampoco es mucho, pero igual sería bueno considerarlo, y tres, la potencia del controlador, que yo sugeriría una SP. Pero si te das Sí, cuenta, esas cosas hay que mezclar, hay que sumar esas potencias y de acuerdo a la potencia total que nos dé, se calcula la dimensión del panel. Luego de calcular la dimensión del panel, viene también el tema de la batería. ¿Cuánto necesitamos de batería, de demanda energética? Ahora, si esto va a estar temporizado, es algo ideal. ¿Por qué? Porque nos limita que de día no lo vamos a ocupar y de noche sí. Por lo tanto, de día cargamos la batería y de noche tranquilamente va a funcionar. Pero ojo ahí, y hay que tomarlo bien en cuenta. Y eso sí nos incumbe energía, el tamaño de la batería. ¿Por qué? Porque si va a estar en el techo, la batería no puede estar colgando. ¿Te das cuenta? mira, yo Y tampoco tengo una puede idea. ser tan grande. Entonces tendría como que estar como en la azotea y hay que ir viendo, bo. Pero ¿cómo vamos a partir con, claro, sí, los 18,650, pero ¿cómo vamos a partir viendo eso? Partiendo por algo ya un poco pequeño, po, ¿te das cuenta? Ah, de hecho eso Steve te iba a decir, aprovechando. Eh, tú como Dime. servicio técnico, ¿te quedas con las baterías que están arruinadas? Sí, me quedo con la batería. De hecho, tengo hartos notebooks que tengo batería disponible, entonces yo las Entonces, podría desarmar y perfecto, las estamos para el podría éxito, donar, bo. po. Exacto, estamos para el éxito ahí con energía. ¿Por qué? Porque las baterías de los computadores tienen una pila que se llama 18650, que estás mostrando en Exacto, pantalla, y lo genial de eso es que la mayoría de las veces cuando falla la batería, no falla la batería 18650, lo que falla son los sensores de temperatura, de carga, y el que lo y son tienes en la los pila. drivers. Exacto. Entonces nosotros le quitamos esos drivers, vemos cómo está la batería y lo cargamos. ¿Y cómo lo vamos a cargar? Con energía solar. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, exactamente, ese sí, eso trabajo mismo es lo que hay que hacer. Ese trabajo es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero como te digo, partamos primero con algo pequeño, algo que entendamos que estamos haciendo. Y por esa razón lo ideal sería un cargador de celular, un power bank, pero algo que sea cargado con el sol para luego algo de 5 voltios, como tú dices siempre, algo pequeño. Tú dices eso siempre. Entonces sería bueno eso. Primero el maquetado, como mencionas, y luego saltar a algo grande que va a ser nuestra ampolleta inteligente, que la podemos llamar. ¿Te das cuenta? Pero primero entonces, Exacto. la tarea sería de esta semana ver el circuito, ver bien el circuito, qué componentes,
siempre recordar mantener el voltaje de carga, la corriente de carga, eso hay que averiguar igual eso, porque las lipos tienen una cierta tensión de carga y una corriente de carga que va consumiendo, ¿ya? Esas serían las tareas. Entonces, eso quedamos. Dime. Igual, con respecto a esto, recuerda que nosotros digamos que, no creo que sea de 1.5, no recuerdo bien de cuántos son estas baterías. Sí, son de Mira, son de 1.5 si no me 3.7, equivoco. mira, de 3.7 algunos. Su voltaje es de No, 3.7 es ahí. que la corriente era de 1.4 y el voltaje, yo ¿Ya? me acuerdo que igual trabajamos con eso en la U y creo que lo Ah, cargábamos, ya. no estoy seguro, 4.2 creo que lo cargábamos, porque tú sabes, Ah, por no, veces ya. las cosas, bueno, hay que igual investigar, no está de más, mejor investiguemos. Ya. Pero yo me acuerdo que por un tema de que igual a veces las serigrafías no son lo que realmente son, entonces uno Ujú. se sobrepasa un poquito en voltaje. Ya, mira, Eh, igual con respecto a esto, cortito, mira, nosotros podemos sumar varias de estas baterías y aumentar este voltaje, claro, ¿ya? exactamente. Al conectarlo en paralelo, si no me equivoco, No, ¿no? no, no, no. Paralelo aumentamos corriente, serie aumentamos voltaje. Siempre acuérdense de eso. Ah, ya, paralelo, corriente, ¿Cómo se llama esto? serie, Ley de ya. voltaje de Kirchhoff, podríamos decir, ley de corriente de Kirchhoff. Cuando está en paralelo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Ujú. Nodo, ley de nodo, o ley de Ohm también pueden verlo si quieren, divisor de tensión, divisor de corrientes, esos términos ya que vimos en electrónica, hay que empezar a asimilarlos, ¿ya? Y Yo no me siempre acordaba bien por recordarnos eso. eso, siempre recordarnos de esto. Cuando Ya. ponemos dos baterías de 3.7 en paralelo, por teorema de paralelo, y como comparten nodos, el voltaje va a ser el mismo, 3.7. Pero cuando Mm, nosotros hablamos de potencia, nosotros no estamos hablando solo de tensión, que es voltaje. Nosotros estamos hablando de, intensidad corriente. exacto, voltaje por corriente. Ujú. Cantidad de energía, o sea, no, la potencia es, sí, la potencia es potencia, la cantidad de potencia que podemos administrar. Y como esta batería va a estar en paralelo con otra batería, y si esta batería tiene 1.5 amperes, más este 1.5 amperes, hacen 3 amperes, ¿ya? Eso pasa en Ah, pero paralelo. Pero cuando tengo las baterías están conectadas, mira, lo voy a, para que me entiendas mejor. A lo que voy yo, Romens, cuatro de dime. estas en serie, otras cuatro de estas en serie y otras cuatro de estas en serie y aumentamos el amperaje y el voltaje por cada línea en serie. Sí, exactamente, pero como te digo, Ya caché la onda, vale. el problema está en otro, po, que tú ¿Mm? cuando haces eso, el peso, Ah, pero no ¿te das creo que sea cuenta? tan pesado, ¿o no? No, sí, es más o menos pesado, ven. Ya ¿Sí? pasándote, yo llegué como a 6 baterías y ya más o menos se Ujú. hacía un poquito el peso, se sentía ya. Entonces, por eso te digo, mira, antes de empezar a tocar ese tema, a mí me parecería genial si puedes donar algunas baterías Sí, y obvio. empezar a ver el tema del panel, pero primero, como le decía el compañero, la tarea es ver circuitos para la semana ya tener un proyecto definido, un camino por el cual ya vamos a recorrer para hacer nuestro programa para este semestre y tratar de sacar el proyecto. Pero ya vamos a tener un camino definido y eso qué va a incluir. Vamos a tener circuito. Para hacer el circuito, o bien vamos a hacer lo que decía Charlie Labs, o bien nosotros vamos a comprar tal vez ya un módulo que comercialmente puede que nos convenga. Ahí tenemos que discutirlo dependiendo del proyecto. Vamos a necesitar baterías, que gracias a Steve nos va a donar algunas. ¿Qué más vamos a necesitar? Paneles. La gestión con paneles ya estaría, ya conversé con el compañero Dalí que nos decía que habláramos con Marcel y con Mauricio, ya conversé. No tienen problema en prestarnos, pero sí que hay una carta de por medio, una carta en donde nosotros nos estamos comprometiendo a que los paneles se van a ocupar y se va a ocupar para tal proyecto. Entonces eso también hay que informarlo como corresponde y eso siempre va a ser así. Corresponde informar a los profesores para que así también tengamos ya disponibilidad de paneles. Entonces, te das cuenta, ya estamos armando nuestra lista de materiales para poder empezar a hacer y a aprender, que es también algo de la academia, ¿no? Aprender haciendo las cosas, no quedarnos tan solo en la teoría, sino llevarlo a la práctica. Entonces, primero Romens, tenemos esa tarea. Dime, Steve. acá mira, por ejemplo, acá estoy viendo algunos paneles que me envió mi tío. Y date cuenta que, mira, son de 12 volts, 160 watts. Mira, por ejemplo, este que está acá en stock, 67.000 pesos. ¿Ya? Y son 12 volts, 160 watts.
Entonces, podríamos buscar de estos mismos, de 12 volts, pero con menos watts de consumo, porque quizás no necesitamos tanto. Como te reitero, hay paneles, hay en la universidad. Ya no es necesario comprarlas, pero sí tenemos que ejercer una carta para poder pedir materiales a la que era antiguamente la Academia de Energía. ¿Se entiende? Steve. ¿Sí? Sí, entiendo. Entonces, por eso te digo, en sí cotizar ahorita paneles, podríamos hacerlo, no estaría tal vez de más saber cuánto es el precio, pero como te digo, gracias a la Academia de Energía, hay paneles que podemos llegar a ocupar. Entonces, tendríamos esa disponibilidad de paneles, ¿ya? Y son como los que mostraste en la anterior foto, son grandes, no eran pequeños. Y uno era medio mediano, ¿sí? No me acuerdo bien las dimensiones que me dijeron, pero eran grandes, no eran pequeñitos de bolsillo. Steve, tienes el micrófono apagado, por si acaso. No te escucho. ¿Ahora? Sí. Ahora sí te escucho. Ya. Mira, acá encontré uno de 45, monocristalino, 12 volts. Mira, esta página igual la voy a dejar ahí en el grupo, para ver si le echan un ojo. Perfecto. La voy a mandar al Funciona grupo con de envío. Mercado Libre. ¿Cómo? Es de Mercado Libre. Recordar que la universidad trabaja con Mercado Libre, es una institución pública. Ah, no, es digichop.cl, Habría una que empresa. averiguar. Habría que averiguar. Perfecto, muchas gracias, Steve. Entonces, comparte el link para que lo tengamos en cuenta cuando necesitemos hacer la cotización. Y como les reitero, ya tenemos paneles. Quedamos con la tarea pendiente de ya traer un circuito la próxima semana, cada uno traer un proyecto. Y así, de una vez, realizar la lista que tanto amerita y también hacer la práctica que estamos pensando. Y eso, compañeros. ¿Algo más que agregar, Steve? No, yo creo que con eso ya estamos ok. La tarea para la próxima semana sería eso. Claro. Sería ver los proyectos, nada más que eso. Entonces quedamos en eso. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias, compañeros. Nos estamos viendo la próxima semana.